Huracanes y terremotos, desastres naturales ocurridos en los últimos días. El más reciente, el sismo de 7,1 grados en México, que causan daños muy difíciles de reparar. Son catástrofes que dejan en miles de personas lesiones que van desde lo físico hasta lo psiquiátrico. Problemas psicológicos que pueden presentarse en un corto, mediano y largo plazo. De eso hablaremos el día de hoy en el programa. Bienvenidos a todos a Hoy en Salud. Y para conversar sobre los aspectos físicos y psicológicos tras los desastres naturales, hemos invitado nuevamente al doctor Leslie Soto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Paola? ¿Qué tal? Sí, justamente después de un sismo hay muchos desastres que vamos a tener de la parte física y la parte mental. Vamos a ver ahora en el programa cómo podemos mejorar y aliviar los problemas de salud que pueden ser ocasionados tras un sismo. Doctor, ¿qué tipos de lesiones se producen después de un sismo en el aspecto físico? Lo primero que va a ocurrir es que al caerse las cosas, las personas van a sufrir muchos golpes. El 90% de lesiones inicialmente son por golpes que van a caer hacia abajo de las cosas que ponemos en los anaqueles, en las repisas, en los libreros. A la hora que uno quiere salir, todo está en el camino, se va a tropezar, se va a caer y va a haber gente pues con contusiones, con golpes, con arañazos. Claro, doctor, golpes, porque eso sumado al nerviosismo, al pánico, peor todavía. Claro, peor. Hay personas incluso con un sismo muy leve que la siente una parte pequeña de la población, salen disparados por la escalera y se caen y se fracturan sin mayor problema, pero se fracturaron por el miedo al sismo. Claro, o cuando ocurre un temblor fuerte en la noche o en la madrugada y uno está medio dormido también, ¿no? De pronto te puedes tropezar hasta con tu propio zapato. Así es. Que está ahí enfrente. Muy bien. Doctor, las infecciones también se pueden producir. Sí, las infecciones que se van a producir tras los desastres no ocurren inmediatamente. Las infecciones van a ocurrir después de varios días, siempre y cuando en la zona exista algún tipo de epidemia o algún factor que permita que la enfermedad se pueda propagar. Normalmente, desafortunadamente, con los cadáveres que vamos a tener, no hay una epidemia que se desate, sino por alguna enfermedad que pueda ya estar existiendo en esa ciudad antes del sismo. Por ejemplo, veamos el caso de México. ¿Cuáles podrían ser ahí, en todo caso, algunas enfermedades que pueden derivarse, ¿no?, de consecuencia de este sismo? Teóricamente, las únicas enfermedades que podrían ocurrir serían infecciones de las heridas que han tenido las personas. No tendríamos, por ejemplo, enfermedades virales, neumonías, nada de ese tipo, porque los cadáveres son personas que estuvieron sanas y no tienen ninguna enfermedad previa. Entonces, más que nada, vamos a ver infecciones posteriores a los golpes más que otra cosa. Doctor, otro problema grave es el de la falta de agua potable. Sí, cuando falte el agua potable, vamos a tener dos problemas. Uno, que las personas no van a ingerir el agua y por lo tanto van a deshidratarse y pueden hacer falla renal. Y la otra es que pueden consumir agua con contaminación. Y esto puede conllevar a infecciones como las diarreas, como la filetifoidea, como la hepatitis viral A. De tal manera que tenemos que asegurarnos de un buen lugar que me supla agua para poder tener mis alimentos bien cocinados y poder hidratarme adecuadamente. Claro que sí, lo más importante, ¿no?, siempre tener una mochila de emergencia, que eso es lo que vamos a hablar más adelante, y le vamos a enseñar, ¿no?, a todos los televidentes cuáles son los elementos que deben de incluir, ¿no?, en la mochila. Claro, vamos a incluir, aparte de lo que ya todos sabemos y conocemos y que están haciendo tanta propaganda, las medicinas que nosotros tenemos que decir a las personas que sufren de alguna enfermedad crónica que deben incluirla para que no sufran los primeros días post el sismo. Porque eso es muy importante también, ¿no? Aparte de las medicinas de las personas que padecen enfermedades crónicas, también otro tipo de medicinas en caso haya cortes o dolores de cabeza, etcétera. Claro, básicamente... Como genéricos. Como genérico, primeramente los analgésicos, antiinflamatorios, pero muchas personas post los sismos se olvidan sus pastillas de la presión, sus pastillas de la diabetes, pastillas de tuberculosis, lo que estén sufriendo, y eso vamos a ver ahora qué hacer para evitar. Pero antes tenemos un video sobre cómo tiene que reaccionar usted ante un sismo. Atento. Medidas preventivas. Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento
y certificados, entre otros. Y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela. Doctor Soto, el primer paso para actuar ante un sismo es la prevención. Tienes que estar prevenido para tener todo en calma y poder manejar la situación. Estar desesperado no va a llegar a ningún sitio. Por lo tanto, si sufrimos de alguna enfermedad, vamos a ver qué vamos a colocar en nuestra mochila de emergencia. Aquí tenemos en esta mesa ya preparada todos los implementos necesarios que tendríamos que incluir en nuestra mochila. Pero empezamos con lo que usted comentaba, ¿no? El tema de los medicamentos. Sí, usamos siempre Un botiquín básico que tiene alcohol, tiene benditas, tiene gasas, y esto acompañado de un termómetro siempre nos va a servir para poder tener básico, si ha habido un golpe, poder curarlo rápidamente. Fundamental. Fundamental. Una vez tenemos el botiquín preparado, pasamos a las medicinas. A la medicación. Normalmente vamos a usar medicación para el dolor. Esta medicación para el dolor es para los golpes que van a haber. Entonces van a ver, usualmente usamos paracetamol, que es algo para el dolor, bastante inocuo y muy bueno. Ibuprofeno también podríamos podemos colocar ahí, cualquier antiinflamatorio. Y vamos a agregar las pastillas que las personas van a tomar diariamente. Entonces van a haber personas los que sufren de diabetes. Por ejemplo, diabetes, su pastilla para la diabetes, por lo menos para unos 3 días en la mochila de emergencia. Pastillas para la presión. Alergias. Las alergias. Tiroides. ¿No? Tenemos aquí VIH, tuberculosis. ¿No? En el caso de algunas personas que necesitan tomar una medicación todos los días. Para enfermedades crónicas, por ejemplo, pastillas para enfermedades psiquiátricas dadas por el psiquiatra. Pacientes que sufran de asma bronquial o enfermedades respiratorias, su inhalador, nunca olvidar el inhalador, debe haber uno ahí. La idea es que cuando comienzan a haber los problemas de desastres naturales, las personas van a ir a las postas, a los hospitales básicamente por los golpes. Van a ir algunos que tengan un problema cardíaco, quizás un infarto o algo, pero el resto de personas van a pensar que sus pastillas van a poder conseguirlas más fácilmente. En esos días como que va a haber un poco más de prioridad para las personas que están con los golpes y con las lesiones, y por lo tanto un par de días que tengan en su mochila sus pastillas va a ser muy bueno, porque así ellos están tranquilos, siguen su medicación, siguen su vida tranquilo y podemos avanzar con las personas que están lastimadas para que puedan mejorarse rápidamente. Estupendo. Y ahora sí ya nos metemos de lleno con el resto de implementos. Básico. Agua. Para hidratarnos. Para hidratarnos, porque el agua es básico para que funcionen todas las células de mi organismo y por lo tanto pueda seguir manteniéndome con vida. Alimentos no perecibles, enlatados. Enlatados, el atún en lata, algunas conservas. Tenemos los geles antibacteriales si no tengo cómo lavarme las manos para poder tener las manos limpias. Mantas por si estamos al aire libre, ¿no? Para abrigarnos. Lo mismo con las toallas. Recordemos pues que a veces el temblor o el terremoto nos agarra en la noche, en la madrugada, tener esto acá. Los documentos que se había mencionado para tener para cualquier situación, papel higiénico. Y algo muy importante para estar comunicados, la radio. ¿No? Y en el caso de que no tengamos electricidad, no hay luz, tenemos la linterna. La linterna y tu radio con pilas. Y también algo muy importante, ¿no? Algo que corte, una tijera, por ejemplo. Una tijera o algo que tengas para cortar y tus útiles de aseo personal. Ya para finalizar, ¿dónde deberíamos colocar esta mochila de emergencia? Un lugar interesante sería cerca de la puerta de salida, pero en una zona que no me obstruya. ¿Ok? Entonces yo tenía mi mochila ahí para poder, a la hora que voy saliendo, la voy recogiendo y la voy llevando. Y otra cosa más, una cosa que se ha visto es que la gente no sabe dónde deja los zapatos. Hay que también dejar los zapatos cerca de la zona donde me voy a levantar para poder llevármelos tranquilamente hacia afuera. ¿Y usted sabría qué cosas colocar en su mochila de emergencia? Jesús y Diana fueron a las calles y eso fue lo que respondieron ustedes. Tengo la mochila, pero no estoy bien equipada todavía. Tenemos, bueno, un botiquín, agua que siempre tengo en la maletera del carro. Sinceramente, me he distraído sobre ese respecto, pero por conciencia sé que tenemos que estar preparados. Tras los recientes eventos sísmicos, ¿ya cuentan con una mochila de emergencia en casa? Así, todos en casa con las noticias al día y tenemos que prevenir cualquier imprevisto natural de un desastre que se pueda haber. Por ejemplo, ¿qué contiene su mochila? Allá, agua.
medicamentos, lo básico, ropa, abrigo. Todo lo que es de emergencia, las cosas médicas que se necesitan, latas de conserva, todas las cosas que se requieren en la mochila. Por el momento sí tenemos una mochila que está compuesta por una pila, unos rayitos, también hay alcohol, primeros auxilios, un algodón y otras cosas. Y también tenemos nuestra ropa. La toalla acondicionada todavía no la tengo completa, ¿no? Pero sí tengo la lentea, algunas cosas por mi vida, ¿no? Sobre todo medicinas, porque hemos estado en emergencia, una farmacia hasta se abra, todo pues se ve un desorden, ¿no? Y las personas que sí les recomiendo a las personas que tienen especialidades, un tratamiento, no deben dejar de tomar sus pastillas. Si a la mano nomás uno tiene su DNI y un poquito de dinero suelto, ¿no? En la mano, ¿no? Bien, ahí estaban las respuestas de los encuestados. Doctor, y si somos víctimas de un terremoto de gran magnitud, se puede dar lo que se conoce como el síndrome de aplastamiento. ¿En qué consiste eso? El síndrome de aplastamiento incluye dos cosas, una persona y una superficie que la va a aplastar. Como su nombre lo dice, el músculo de la persona va a estar comprimida y esto va a hacer que el músculo sufra y bote ciertas sustancias que van a ir al torrente sanguíneo hacia el riñón y puede hacer que el riñón deje de funcionar. Puede causar una falla renal. Este síndrome de aplastamiento hace que la persona pueda sufrir generalmente de compromiso renal progresivo que lo puede llevar a la muerte. Por eso cuando comienzan a ver a las personas que están atrapadas, comienzan a hidratarlas, también para que ese riñón siga funcionando adecuadamente y las personas puedan pues sobrevivir. Se supone que más o menos un 10% de las personas que tienen síndrome de aplastamiento podrían progresar a falla renal, pero ya por suerte las personas que están rescatando ya saben cómo manejarlo rápidamente para evitar que esto pueda ocurrir. Eso es fundamental, ¿no? Que ya sepan cómo actuar en todo caso. Sí, así es. Muy bien, doctor Leslie Soto, hacemos una breve pausa en Hoy en Salud. Enseguida regresamos. Y a continuación, la noticia del ámbito médico. ¿Sabía que determinados alimentos que protegen el oído por su alto contenido en ácido fólico y vitamina B1? Elementos que resultan claves para controlar la pérdida de audición en determinadas edades. Esto se deduce de varios estudios que confirman que la suplementación dietética podría constituir el primer paso para la prevención y reparación potencial de los daños auditivos antes de que llegue a la irreversibilidad. Los expertos recomiendan alimentos como las zanahorias y lácteos que potencian la creación de barreras inmunes, ciruelas, pasas y melocotones, ricos en zinc que mejora las defensas, vainas, espárragos, guisantes, espinacas, berenjenas y ajos, ricos en vitamina B1 que ayuda a regenerar las células del oído y los nervios auditivos. Doctor Soto, y ahora a continuación veamos algunos mitos y realidades en torno a los desastres naturales. Tenemos aquí el primer mito o realidad. Los daños físicos y mentales que puede sufrir una persona que ha sobrevivido a un sismo pueden ser los mismos en casos como un huracán o una inundación. Los daños físicos pueden ser diferentes, porque los daños físicos, en el caso del sismo, la persona va a sufrir golpes y traumatismos. En el caso de inundaciones, las personas pueden sufrir ahogamientos y acá sí va a haber muchos problemas de enfermedades diarreicas, enfermedades también por ejemplo, la leptospirosis que se transmite por la orina de los animales y causa pues fiebre y bastante malestar general. Claro, los daños en todo caso, decimos, no son iguales daños que pueden ocurrir tras un terremoto o los daños que ocurrieron después del fenómeno del Niño. Claro, lo que tuvimos en Piura, por ejemplo, tuvimos acá bastante dengue, tuvimos leptospirosis, mucha gente con diarreas, enfermedades asociadas mucho a lo que es el agua no potable.
En la parte mental, como lo van a ver más adelante, sí pueden haber muchas cosas similares por los traumas, algunos efectos del mismo sismo, algunos miedos que van a ser explicados. Eso podría así ser algo muy similar. Ahí sí que pueden haber coincidencias. Y la segunda cuestión, ¿las personas que están bajo escombros pueden desarrollar alguna epidemia que pueda poner en riesgo la vida del resto? Justamente en varios terremotos y en varios eventos que han habido, la gente trata de agarrar los cadáveres y ponerlos en fosas comunes y no permite que la gente pues entierre a sus muertos. Pensando en esto es falso. Se supone que las personas que estuvieron en el terremoto no estaban enfermas previamente. Claro. Entonces no es muy probable que me contagie nada, ni ningún tipo de epidemia porque no había enfermedad en el medio. Claro. Entonces normalmente esto no debe pasar. Entonces uno debe estar tranquilo y las únicas personas que sí pueden estar en contacto con ellos podrían sufrir alguna enfermedad, pero ya están bien capacitadas para saber cómo manejar los cadáveres en una situación como esta. Pero además es una etapa ya de descomposición. Más adelante sí es. Muy bien, doctor Soto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y por habernos enseñado cómo debemos actuar, ¿no?, tras un sismo y lo mejor, ante un sismo, ¿no?, y la mochila de emergencia. Siempre hay que prevenir, como siempre decimos acá. Gracias, Juan. Muy bien. Bien, con el doctor Leslie Soto hemos visto el aspecto físico, pero ahora para conversar sobre el aspecto mental, sobre la salud mental, hemos invitado al doctor Alfredo Valencia, médico psiquiatra. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Doctor, con usted vamos a abordar el otro aspecto fundamental. La parte más mental, ¿no? Claro que la sí. Salud, que al fin y al cabo es igual de importante que lo físico, ¿no? Claro, ¿cómo afecta a nuestro cerebro haber atravesado por una tragedia tan fuerte como puede ser un terremoto, un huracán, una inundación? Quizá, para que nos entienda el público, habría que dividirlo en 3 tiempos, ¿no? En el momento mismo de del terremoto, del desastre. ¿Del desastre? Los minutos a semanas posteriores y luego de meses después del desastre, ¿no? Se presenta a corto, mediano y largo plazo. Más o menos, sí. Los primeros minutos durante el desastre, nuestra mente puede tener 3 reacciones muy básicas, ¿no? Que es la de hacer algo para salir de donde estamos, o quedarnos paralizados, congelarnos o correr sin mayor sentido, ¿no? Lo que hemos estado recomendando, bueno, lo que han estado conversando con el doctor Soto, es de tener todo preparado, y el tener todo preparado significa que uno, mientras está sucediendo el desastre, va recogiendo la mochila, va sacando a los niños, va abriendo la puerta, haciendo claro cosas, que sí, ¿no? Pero doctor, se puede dar el caso que yo puedo tener todo muy bien organizado, pero a la hora de la hora no sé cmo reaccionar, me ganan los nervios y lo que usted, ¿no? Salgo disparada. O corremos, ¿no? Claro. Y no necesariamente respondemos a la necesidad del momento. Igual, las 3 conductas buscan cuidarnos, ¿no? Cuidar a nosotros mismos, a nuestra persona, porque si nos congelamos podemos evitar cualquier daño por hacer algo. Si corremos, estamos saliendo de la situación, ¿no? Y quizás lo que suena más sensato es el hacer cosas más organizadas, ¿no? Claro que sí. Y luego viene pues este otro periodo que son los minutos posteriores al desastre y las primeras semanas, donde hay una reacción de estrés agudo, ¿no? Que era lo que en algún momento se ha conversado también sobre cómo respondemos, ¿no? Y puede ser bastante frecuente porque a todos nos va a suceder dependiendo del desastre y la intensidad del desastre. Claro, doctor, y ese estrés pues va variando, ¿no?, dependiendo de cada persona. Claro. ¿No? Hay personas que lo asimilan de una forma y otros no. Exactamente. Y dependiendo también de la situación. Es decir, no es lo mismo haber vivido el terremoto que tuvimos nosotros en Ica, estando en Ica, que estando en Lima. Claro. Por más que en Lima se sintió. La intensidad fue diferente. Probablemente las reacciones psíquicas también lo fueron. Y ahí, doctor, en el estrés podríamos incluir pánico, crisis nerviosa, agotamiento, angustia, ansiedad, pesadillas, insomnio, depresión, irritabilidad, dolores y contracturas musculares y flashback, ¿no? Sí, a ver, en general esto es muy frecuente que se presente en las personas que luego del estrés agudo no lo han podido resolver y comienzan ya a tener lo que podría ser un estrés postraumático o entidades específicas como algunas de las que has mencionado, ¿no? Frecuente es que durante las primeras semanas tengamos pesadillas, insomnio, recuerdos, que se refiere a eso de los flashbacks, ¿no? Que son recuerdos muy vívidos, muy intensos, ¿no? Doctor, y eso hablando de la persona en singular. Claro, de forma individual. De forma individual. Pero cuando hablamos, por ejemplo, ya de un grupo, ¿no? ¿Cómo debe ser ahí? ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo debe ser la actitud? De acuerdo. Es importante saber que en un grupo normalmente nosotros estamos rodeados de personas que nos conocen,
Primero nuestra familia, luego nuestro entorno inmediato, nuestro barrio, y luego hay entidades en nuestra comunidad, en el barrio, que también de alguna u otra forma nosotros las tenemos como referencias. La comisaría, la parroquia, una ONG, no sé. Hay un montón de entidades alrededor de un distrito, de una comunidad, ¿no? Estas son las primeras que deben responder a nivel, primero, físico, proteger el techo, la comida, la seguridad física, y inmediatamente después a nivel psicológico. Una de las cosas que se recomienda, por ejemplo, es que no se separen a las familias. Ha habido situaciones años atrás en las que llevaban a todos los niños a un sitio y a los padres a otro. Eso pues al final termina teniendo muchos más problemas a nivel psicológico con los menores de edad y con las papás y mamás, ¿no? Eso es, ¿no? Traumas en los niños, ¿no? Y en las mamás que los separen, imagínense, pues de su bebé, por ejemplo. Y buena parte de que las cosas vayan caminando bien a nivel psicológico es que mantengamos la mayor normalidad en nuestras vidas. Por supuesto, a trabajar probablemente no volvamos, tengamos que recoger algunas cosas, mover los escombros y todo, pero la unidad familiar, el comer juntos, el saber que están todos en casa, el saber que estamos, digamos, salvos, o los que hemos quedado estamos salvos, también da cierta seguridad, ¿no? Claro. Doctor Valencia, muchísimas gracias por haber estado en el programa y habernos explicado un poco más, ¿no?, sobre la salud mental después de atravesar una catástrofe natural. Encantado. Muchísimas gracias. Bien, y ahora tenemos el consejo del día para ustedes. No se lo pierdan. Siempre que realices algún trabajo o tarea doméstica que implique riesgo para los ojos, no olvides de utilizar tu lente de protección, y es mejor que estos sean hechos de un material que se llama policarbonato. Bueno, ya aprendieron todo lo que tienen que hacer, ¿no? Antes de que ocurra un sismo hay que estar preparados y sobre todo prevenidos. Se acaba el programa, ya lo sabe. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @hoyensaludtv, y también al correo electrónico hoyensalud@tvperú.gov.p. Bueno, yo me voy, pero los dejo con este video preventivo. Chao. Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres. Aléjate de objetos que puedan caerte encima, como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el triángulo de la vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles. Y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del triángulo de la vida. Ten en cuenta que después de cada temblor existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original. Así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar. Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas, ya que podría haber daños en las tuberías, resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el elevador. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte.